Mi nombre es Ramón Gálvez, y todavía recuerdo el día en que mi mundo se partió en dos. No hubo explosión, gritos ni discusiones. Solo el sonido del viento entre los pinos, el motor de mi coche apagándose y la imagen del coche de mi esposa Elena aparcado frente a la casa de mi yerno. Una imagen tan simple y sin embargo lo cambió todo. Aquel día yo no tenía intención de pasar por allí. Había ido al mercado de la costa para comprar pescado fresco. Ya sabe usted cómo es en los pueblos de Cantabria, uno saluda a los pescadores, conversa un rato, y luego se vuelve despacio por la carretera estrecha que bordea el mar. Yo conducía tranquilamente con la ventanilla medio bajada y el olor a sal todavía presente. Todo era normal, todo era ordinario, hasta que no lo fue. La casa de Javier, mi yerno, quedaba a unos 10 minutos del centro del pueblo. Una urbanización relativamente nueva con chalecitos que parecían todos cortados por la misma tijera. Él trabajaba como administrativo en una constructora y siempre había querido progresar como decía él, a veces con demasiada prisa, pero yo nunca me metí. Cada generación tiene sus ambiciones. Lo extraño no fue ver su casa porque yo pasaba por esa zona con cierta frecuencia. Lo extraño fue ver el coche de Elena allí. No estaba aparcado en la calle ni oculto bajo sombra. Estaba justo en la entrada como si hubiese llegado hacía poco. Y no había plan alguno ese día para que ella viniera aquí. Al menos no uno del que yo estuviera al tanto. Recuerdo que frené. Sentí como si alguien hubiese colocado un ladrillo dentro de mi pecho, un peso súbito incómodo, algo que no debería estar ahí. Apagué el motor sin pensarlo siquiera. Me quedé mirando ese coche como si fuese un extraño. Era el mismo coche que compartíamos desde hacía años, el mismo que habíamos utilizado para ir a ver a nuestra hija cuando estudiaba en Madrid, el mismo en el que habíamos ido de excursión cuando todavía nos dábamos la mano sin pensarlo. Y sin embargo, en ese momento lo sentí ajeno, como si ya no me perteneciera. Quizás ha venido a traerle algo, pensé. Quizás Lucía llamó y no me dijo nada. Intenté agarrarme a explicaciones sencillas, cómodas, pero las explicaciones simples no pesan tanto, no dejan esa presión en las costillas. Salí del coche, cerré la puerta despacio casi como si temiera que alguien me oyera. El jardín estaba silencioso, no había música, no había voces. El silencio, cuando es incómodo, se siente más fuerte que cualquier ruido. Caminé sobre el sendero de gravilla muy despacio. El cielo estaba claro, casi sin nubes. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Llegué hasta uno de los lados de la casa donde había una ventana ligeramente entreabierta. Podría haber tocado el timbre. Podría haber llamado por teléfono. Podría haber avisado que estaba allí, que había pasado solo para saludar. Pero no lo hice. No sé si fue intuición o miedo. Tal vez un poco de ambos. Lo cierto es que algo dentro de mí me dijo que si anunciaba mi presencia, la verdad se escondería. Me acerqué con cuidado. Podía oír algo, pero muy bajo. Me incliné apenas. Escuché dos voces. Una era la de Elena. La reconocería incluso en medio de una multitud. La otra era la de Javier. No pude distinguir palabras concretas al principio. Solo tonos. Un tono cercano, demasiado cercano. Entonces escuché algo más. Una risa baja íntima, como de gente que comparte un secreto. Sentí que el suelo bajo mis pies perdía firmeza. Retrocedí un poco. Tragué saliva. Mi corazón golpeaba fuerte, pero no corría. Era un golpe lento, pesado. Podría haber roto la puerta. Podría haber entrado gritando. Podría haber exigido una explicación inmediata, pero me quedé quieto, muy quieto. En ese instante, todo lo que yo creía conocer de mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi hogar se volvió incierto. No todavía doloroso, no todavía devastador, pero inestable como un muro que se está empezando a resquebrajar, pero aún sigue en pie.
Y uno sabe que cuando un muro se agrieta, si no se atiende, termina cayendo. Di un paso atrás y volví sobre mis pasos. No quería escuchar más ese día. No aún. Mi mente y mi corazón no estaban listos para soportarlo. Volví a mi coche con las manos temblando. No conduje inmediatamente. Me quedé dentro mirando mis propias manos sobre el volante, intentando entender por qué temblaban, si de rabia o de miedo. Al final, creo que era miedo. Fui a casa. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Elena llegó más tarde aquel mismo día. Me habló de su tarde en el supermercado. Me dijo que el tráfico había sido un infierno. Me sonrió. Yo también sonreí. Pero era una sonrisa diferente, la sonrisa de alguien que está guardando una pregunta que todavía no sabe cómo formular. No dormí bien aquella noche. Hubo muchas más noches así después, pero esa fue la primera. Y aunque en ese momento aún no sabía qué exactamente se estaba rompiendo, sí sabía con total claridad que algo ya no encajaba, y que la verdad, fuese la que fuese, terminaría saliendo a la luz. Y así comenzó todo. Mi vida siguió su curso durante algunos días más, al menos por fuera. Desde fuera cualquiera habría dicho que todo estaba igual. Yo seguía levantándome temprano, preparando el café en la cafetera de siempre, leyendo el periódico en la mesa, junto a la ventana, escuchando el canto de los gorriones en el patio. La rutina es un refugio extraño, puede cubrir grietas enormes, pero no las repara. Elena se movía por la casa con naturalidad. Hablaba conmigo como siempre, preguntaba por la compra, las medicinas, la cita del médico de la semana siguiente. No había tensión explícita, no había frialdad visible. Y sin embargo, yo ya no era el mismo que antes. La escuchaba, sí, pero algo en mi interior observaba cada gesto, cada pausa, cada frase que parecía demasiado ligera para ser cierta. Durante esas noches, mientras ella dormía a mi lado, yo permanecía despierto mirando el techo. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Volvía una y otra vez a aquella ventana y a aquella risa compartida casi susurrada. Era como una astilla clavada en el pensamiento, no duele todo el tiempo, pero cada vez que se roza uno siente que la piel se abre. Pasaron 4 días antes de que decidiera volver a la casa de Javier. No quería hacerlo. Créame, no quería. Nadie busca destruir su propia paz mental. Pero la duda es como el moho, si no se limpia se extiende. Y si se extiende lo invade todo. Era media tarde un jueves. Elena había salido a tomar café con una amiga del pueblo. No pregunté cuál. No quise oír un nombre que después me atormentara. Tomé las llaves del coche y conduje de nuevo hacia la urbanización de Javier. Esta vez no llegué confiado ni curioso. Llegué preparado para la verdad, aunque no supiera todavía cuál era. Aparqué un poco más lejos que la primera vez para asegurarme de que nadie me viera. Caminé despacio por el lateral de los setos que bordeaban las casas. Conocía esta zona. La había visto crecer desde que empezaron a construirla. Todo tan nuevo, tan limpio, tan superficial. Cuando llegué a la casa vi 2 coches, el de Javier y el de Elena. Otra vez. No era coincidencia, no era casualidad. La sangre me golpeó en las sienes, pero mantuve la calma. La calma es una fuerza poderosa cuando se sostiene. Me acerqué como antes hacia la misma ventana. Estaba un poco más abierta esta vez. El viento movía la cortina con suavidad. Y entonces escuché sus voces claras. Primero la de Elena. No puedo seguir con esto mucho tiempo más. Su voz sonaba cansada, casi agobiada. Luego la de Javier, más firme, casi decidido. Tienes que hacerlo, Elena. Es lo mejor. Para todos. Tuve que apoyar una mano contra la pared para mantenerme en pie. Seguí escuchando como alguien que sabe que lo que va a oír le partirá en 1000 pedazos, pero aún así necesita escucharlo. Ramón ya no está bien, continuó Javier. Se le olvidan cosas, se le ve despistado. Es el momento. Si lo hablamos con Lucía, primero lo aceptará. Le haremos ver que es por su bien. Elena suspiró y su voz se quebró un poco.
pero internarlo en una residencia, no sé si puedo. Javier respondió con la frialdad de quien piensa solo en cuentas y beneficios. Escúchame, él ya no trabaja. La casa es demasiado grande. Si la vendemos ahora con el valor que tiene, podemos repartir. Tú tendrías tu parte. Yo podría resolver mis asuntos. Y Lucía no tendría que cargar con nada. Es lo lógico, Elena. Lo lógico. El golpe fue seco. Sin metáforas, sin adornos. Estaban planeando deshacerse de mí. No porque estuviera enfermo, no porque estuviera mal, sino porque era rentable. Elena no dijo nada durante unos segundos. Ese silencio fue peor que cualquier insulto, porque el silencio, cuando debería haber una defensa, significa consentimiento. Quizá tengas razón, dijo finalmente ella en voz baja. Sentí como si el aire se hubiera retirado del mundo, como si el universo entero hubiese dejado de respirar. No sentí rabia, no todavía. Sentí algo más profundo, más hondo, una especie de vacío que se abre debajo de uno, como si el suelo se hubiera desmoronado, y yo cayera sin poder agarrarme a nada. Yo la había amado toda mi vida adulta. Habíamos pasado enfermedades, entierros, dificultades económicas, rachas duras, y sin embargo en ese momento su lealtad se había roto con una facilidad que me dio miedo. Di un paso atrás, y otro más. No quería escuchar más, no quería ver nada más, no quería que ellos descubrieran mi presencia y me obligaran a enfrentar una conversación para la que no estaba preparado. Volví al coche casi sin recordar cómo. Me senté. Mis manos temblaban otra vez. Miré mi reflejo en el retrovisor. No me reconocí. Parecía más viejo, más cansado, como si hubiese envejecido 10 años en 10 minutos. No lloré. Todavía no. El llanto llega cuando el alma entiende lo ocurrido, y la mía aún estaba intentando procesarlo. Mientras conducía de regreso al pueblo, pensé en todo lo que habíamos vivido Elena y yo. En nuestra boda sencilla en la iglesia parroquial, en los paseos por el puerto, en la primera vez que Lucía dijo papá, en los inviernos en que apenas teníamos para pagar el gas y aún así nos arropábamos juntos bajo la misma manta. Todos esos recuerdos que antes me daban calor ahora dolían, porque eran testigos de algo que quizá ya no existía. Llegué a casa. Abrí la puerta. Todo estaba en silencio, el mismo silencio de siempre, solo que ahora yo ya sabía lo que ese silencio escondía. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos reído. Apoyé los codos y cerré los ojos. La traición, cuando viene de quien más amas, no se siente como un golpe. Se siente como una grieta en el corazón, una grieta que no se ve desde fuera, pero que cambia todo para siempre. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un escenario silencioso. Yo caminaba por cada habitación como si las paredes guardaran secretos que no quería escuchar. Todo estaba en su sitio. Los platos bien ordenados en el escurridor, la manta doblada en el sofá, los zapatos de Elena junto a la puerta. La rutina seguía viva, pero mi confianza no. No dije nada. No podía. Hablar demasiado pronto habría significado romper algo que aún necesitaba observar con calma. Si hay algo que la vida me enseñó en mis 63 años, sobre todo trabajando años al volante de un autobús municipal, es que las decisiones tomadas bajo rabia casi siempre llevan al arrepentimiento. Elena actuaba como siempre, o al menos como lo había hecho en los últimos meses, distante en algunas cosas, ocupada en otras como si su mente estuviera constantemente en otro lugar. Antes, yo atribuía eso al paso de los años, al cansancio, a los achaques de la vida. Ahora cada silencio suyo parecía esconder algo. Lo más difícil no era la traición en sí, sino tener que convivir con el secreto compartiendo mesa-cama y conversación superficial con alguien que planeaba deshacerse de mí. Y no de cualquier manera, sino con una excusa tan dolorosa como falsa que yo estaba perdiendo facultades.
Yo que había llevado durante años el control de rutas, horarios, mantenimiento, cuentas y el trato con cientos de personas cada día, ahora era considerado un anciano descartable. Una noche estábamos cenando caldo de pescado, una receta que Elena bordaba desde siempre, y me quedé mirándola en silencio mientras removía la cuchara. Ella levantó la mirada y me sonrió una sonrisa tranquila cotidiana. «¿Qué pasa, Ramón? Estás muy callado últimamente», dijo. No supe qué contestar sin delatarme. Así que respondí algo simple. «Solo estoy cansado». Esa frase era verdad, pero no de la manera que ella imaginaba. Dormía mal, comía sin sentir sabor, y cada tarea que antes hacía sin pensar ahora se convertía en una reflexión constante. Me veía obligado a representar normalidad, y ese teatro consume el alma. Una tarde decidí hablar con la única persona en la que todavía confiaba sin reservas, don Mateo. Lo conocía desde que tenía 20 años. Habíamos trabajado juntos en los viejos talleres municipales. Era el tipo de hombre que escucha primero y opina después, algo raro hoy en día. Lo encontré sentado en un banco de la plaza, como casi siempre, observando el mar. Me senté a su lado. Tardé unos minutos en decir algo. Él no me apuró. «Mateo», dije finalmente, «creo que mi mujer y mi yerno están planeando algo contra mí». Él giró la cabeza despacio, sin exagerar sorpresa. Era un hombre viejo, nada lo escandalizaba ya. «Cuéntame», respondió. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismo, palabra por palabra. Cuando terminé, él no habló inmediatamente. Se limitó a respirar hondo y mirar hacia el horizonte, donde el mar estaba tranquilo, sin espuma. «La gente cambia, Ramón», dijo al fin. «Algunos cambian porque tienen miedo, otros porque tienen ambición, y otros porque nunca fueron quienes creías». Sus palabras no juzgaban, pero tampoco consolaban. Era una verdad simple como el salitre que se mete en la madera. «¿Qué hago, Mateo? ¿Voy y los enfrento?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No, no todavía. Si lo haces ahora te van a dar la vuelta. Dirán que lo malinterpretaste. Harán ver que tú eres el que está confundido. Y si lo hacen bien, incluso te harán dudar de ti mismo». Esa frase me heló, porque era verdad. «Entonces, ¿qué hago?» Observa, escucha, reúne pruebas de lo que de verdad está pasando. Sé paciente. La paciencia es la fuerza del que no tiene prisa por vengarse, sino por hacer justicia. Mateo siempre ha tenido esa manera de hablar, como si cada palabra estuviera elegida para quedarse resonando. Me quedé allí un rato más escuchando las olas, respirando el aire salado. La tarde empezaba a enfriarse y un grupo de gaviotas cruzó el cielo haciendo ruido. La vida seguía, aunque la mía estuviese tambaleándose. Esa noche, cuando regresé a casa, Elena estaba en el salón viendo la televisión. Un programa de concursos. Rió un par de veces con naturalidad. Yo me senté a su lado como de costumbre. No dije nada. Pero por primera vez la miré no como quien mira a su compañera de vida, sino como quien observa a alguien que está ocultando algo. Supe ahí mismo que todo había cambiado. No hubo pelea. No hubo ruptura repentina. No hubo portazos. Solo un silencio que se instaló entre nosotros como una tercera persona a la que nadie había invitado. Una presencia constante. Una presencia fría. Con el paso de los días empecé a fijarme en pequeños detalles, llamadas que Elena tomaba en otra habitación, visitas a amigas que nunca habían tenido, nombre, mensajes borrados en el móvil. Y sobre todo, la forma en que evitaba el tema de la familia, la casa, el futuro. Cada señal confirmaba lo que ya sabía. Pero yo no estaba preparado aún para actuar. Porque antes de actuar debía comprender. Y antes de comprender debía aceptar que la mujer con la que había compartido mi vida había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. El dolor, cuando se instala, no lo hace de golpe. No se siente como una puñalada. Se siente como una cuerda que se va tensando día a día, milímetro a milímetro, hasta que respirar se vuelve un esfuerzo. Y sin embargo, en ese dolor también nació algo más.
Una decisión. No iba a permitir que me arrebataran la dignidad, ni mi hogar, ni mi historia, y mucho menos mi nombre. Las siguientes semanas fueron una especie de niebla densa, de esas que se posan sobre la costa temprano por la mañana y tardan en retirarse. Yo me movía despacio con cuidado, como si cada paso pudiera revelar algo que no estaba listo para enfrentar. Pero la verdad, cuando ya ha sido vista una vez, sigue insistiendo en mostrarse aunque uno cierre los ojos. Elena continuó con su rutina, o al menos con la versión editada de ella. A veces se vestía con más cuidado de lo habitual para tomar un café, o llegaba tarde diciendo que se había encontrado con una vecina para ponerse al día. Yo la escuchaba sin interrumpir, sin reprochar, y sobre todo sin preguntar. Aprendí que las preguntas apresuradas son como las piedras lanzadas al agua, crean ondas visibles. Y yo por ahora necesitaba quietud para ver el fondo. Una tarde, mientras ella estaba fuera, decidí revisar la carpeta donde guardábamos los papeles de la casa. No es algo que me enorgullezca, pero la confianza es difícil de sostener cuando la realidad ha empezado a fracturarse. El archivador estaba en el mueble del salón dentro de un cajón inferior. Lo abrí y comencé a revisar recibos antiguos, escrituras, copias de impuestos, cambios de titularidades del agua y la luz, hasta que encontré un sobre más nuevo con el membrete de una gestoría de Santander. Lo abrí con cuidado, como si el papel pudiera explotar entre mis manos. Había dentro una consulta sobre tasación de vivienda, una valoración reciente, de nuestra casa, hecha sin mi conocimiento. Sentí un latido sordo en la sien. Ese documento era la confirmación de lo que ya había escuchado, pero verla impresa con números, con firmas, con procesos en marcha, era distinto. La traición sonaba de otra forma cuando se ponía por escrito. Volví a guardar todo en su sitio con precisión. Cerré el cajón. Respiré hondo. Luego salí de la casa y caminé hacia el puerto. Necesitaba el aire del mar para no ahogarme en mi propia cabeza. El puerto de nuestro pueblo es pequeño. 4 barcas amarradas a una caseta de madera que hace de bar improvisado y siempre huele a café recién hecho mezclado con salitre. Allí me encontré con Mateo como tantas otras veces. Él me miró antes de que yo dijera nada. A veces, la gente que te conoce de verdad no necesita explicaciones. ¿Ha avanzado la tormenta?, preguntó. Yo asentí. La casa. Ya la están preparando para venderla. Papeles y todo. Mateo apoyó los brazos en la mesa y entrelazó las manos como quien se prepara para decir una verdad difícil. Entonces tendrás que hacer algo, Ramón. No puedes dejar que te borren de tu propia vida. No sé por dónde empezar, dije. Empieza por estar seguro de todo. De absolutamente todo. Las emociones son traicioneras cuando se mezclan con la familia. No basta con oír. Hay que ver. Sus palabras se me clavaron en el pecho, pero también me dieron dirección. Los días siguientes me dediqué a observar. No es una tarea sencilla, aunque suene pasiva. Observar requiere silencio, paciencia y una especie de fortaleza tranquila. Revisé nuestras cuentas bancarias con más detenimiento. Busqué movimientos extraños. Encontré algunos pagos a nombre de Javier que yo no recordaba haber autorizado pequeñas cantidades, primero, luego otras más grandes. Lo terrible no fue descubrir que Javier estaba en problemas económicos. Eso, aunque doloroso, podría haberse hablado. Lo terrible fue ver cómo Elena lo había estado ayudando con nuestro dinero, no para emergencias, no para una necesidad familiar, sino para cubrir deudas de apuestas y préstamos personales. Me quedé helado. De repente muchas cosas cobraron sentido: la prisa, las excusas, la urgencia por vender la casa. No era una cuestión de convivencia ni de preocupación por mi salud. Era un plan calculado. Y en ese plan yo era el sacrificio. Me senté en la mesa del comedor con toda esa información esparcida delante de mí, extractos bancarios, recibos de la gestoría, mensajes borrosos, recuperados del móvil cuando Elena se descuidó. La casa estaba en silencio.
El reloj de pared marcaba los segundos como gotas de agua cayendo sobre piedra. Podría haber estallado, podría haber roto algo, podría haber gritado. Pero no lo hice. En lugar de eso, sentí algo muy diferente a la rabia claridad. No necesitaba venganza inmediata. No necesitaba demostrar nada en ese momento. Lo que necesitaba era protegerme, proteger mi historia, proteger el hogar que había construido con mis propias manos durante media vida. Y para eso necesitaba una aliada. Lucía, mi hija, nuestra hija. La niña que había crecido entre nuestras paredes, que había jugado en ese jardín, que había corrido descalza por el pasillo. La única que no estaba involucrada en esto. La única que todavía me miraba con ojos limpios. No podía contarle por teléfono. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos. Así que preparé una maleta pequeña, solo ropa suficiente para 2 o 3 días. Dejé la casa en silencio sin decir nada. Elena no estaba. Había salido otra vez. Así lo prefería. No habría sido bueno verla en ese momento. Antes de cerrar la puerta, miré la casa una última vez. No como quien deja un lugar, sino como quien decide no permitir que se lo arrebaten. Conduje durante horas. La carretera hacia Valladolid, donde Lucía vivía, ahora estaba despejada. Recuerdo el paisaje cambiando lentamente del verde húmedo del norte a las llanuras más secas extensas abiertas. Era como si la tierra misma me estuviera preparando para hablar, para soltar, para romper el silencio. Llegué a su piso casi al anochecer. Toqué el timbre. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió de sorpresa a preocupación en menos de un segundo. «Papá, ¿qué ha pasado?» Yo respiré hondo. «Necesito hablar contigo, y necesito que me escuches sin interrumpir». Ella me hizo pasar. Cerró la puerta detrás de mí. Y supe que el siguiente paso de todo esto comenzaría allí. Lucía me sirvió un vaso de agua nada más sentarme en su pequeño salón. Conozco, ese gesto es el gesto de alguien que teme lo que está por escuchar y necesita hacer algo, lo que sea, para sentir que puede sostener el momento. Ella se sentó frente a mí apoyando los codos en las rodillas, inclinada hacia adelante. No era necesario que hablara aún. Sus ojos ya preguntaban. Papá dijo finalmente, «Me estás asustando. ¿Qué ha pasado?» Respiré hondo. Había vivido 6 décadas, había visto la vida en todas sus formas, y aún así nunca me había resultado tan difícil decir unas palabras. «Tu madre y Javier...» Se me quebró ligeramente la voz, así que me obligué a continuar. «Están planeando ingresarme en una residencia». Lucía parpadeó varias veces. No parecía entender al principio, no porque no fuese lista, sino porque la mente necesita tiempo para procesar lo imposible. «No, no puede ser», dijo negando con la cabeza. «Mamá nunca... Ella no haría algo así. ¿Qué estás diciendo?» Yo asentí despacio, sin dramatismo. «Lo sé, hija. Yo también pensaba eso. Por eso escuché 2 veces, no una. Y no era solo una conversación ligera. Era un plan. Uno concreto. Fechado. Con detalles». Lucía se llevó una mano a la boca. Esa mano temblaba. «Pero, ¿por qué?», preguntó casi en un susurro. Tomé los papeles que había traído en mi cartera, extractos bancarios, la tasación de la casa, capturas de los movimientos, incluso una nota manuscrita que reconocí por la letra de Elena. Los extendí sobre la mesa de centro como quien muestra las cartas de una partida que el otro no sabía que estaba jugando. Lucía los revisó con las manos lentas, casi torpes, como si los documentos fueran cuchillas. No dijo nada durante varios minutos, pero su respiración lo dijo todo. Cuando levantó la mirada hacia mí, ya no era mi niña pequeña. Era una mujer herida. «¿Ella sabía todo esto?», preguntó. Sí, respondí. No fue manipulada. Eligió creerle. Eligió seguirlo. Lucía apretó los puños. Yo nunca la había visto así. No era una mujer impulsiva.
Había heredado de mí la paciencia de su madre, la suavidad. Pero en ese momento algo en ella se rompió también. «No voy a permitirlo», dijo con una firmeza que no conocía en su voz. «No van a quitarte tu casa, ni tu vida, ni tu dignidad. No mientras yo esté aquí». Sentí algo aflojarse dentro de mí, algo que llevaba semanas tensándose. La soledad, la carga, el tener que soportar algo así completamente solo. Se había acabado. No estaba solo. Hablamos durante horas, hasta que la luz exterior se volvió anaranjada y después azul. Lucía escuchó todo, cada detalle. Yo no lloré. Ella sí. Y no por la traición solamente, sino porque había algo más profundo en todo aquello. El miedo a perderme. Porque si me ingresaban en una residencia argumentando pérdida de facultades, no sería fácil salir. Ese tipo de engaños se sostienen con palabras dichas en el momento correcto. Un médico que firma sin sospechar. Una firma manipulada. Un par de gestos ensayados, y yo desaparecería aunque siguiera vivo. Eso fue lo que a Lucía realmente la desgarró. «Papá», dijo ya con voz ronca, «¿cómo pudiste soportar todo esto solo?» «No quería cargarte con ello antes de saberlo todo», respondí. Ella se levantó y vino a abrazarme. Y en ese abrazo sentí la misma niña que se escondía detrás de mis piernas cuando llovía fuerte. La misma que me buscaba con la mirada cuando tenía miedo. La misma que se agarraba a mi mano en las procesiones del pueblo para no perderse entre la multitud. Se quedó así un buen rato. Cuando se separó tenía los ojos rojos pero la mirada clara. «Vamos a solucionarlo», dijo, «legalmente». Al día siguiente fuimos juntos a ver a un abogado de confianza, un conocido suyo de la universidad. Un hombre cercano, directo, sin adornos innecesarios. Le expliqué la situación. No necesitó demasiado para entender la gravedad. Lo primero, dijo, es proteger su patrimonio. Usted sigue siendo completamente capaz. Y mientras podamos dejar constancia de que toma decisiones de manera libre, no pueden ingresarlo en ningún sitio contra su voluntad sin un procedimiento judicial. Lucía tomó notas. Ella siempre había sido metódica. «¿Qué hacemos con la casa?», pregunté. El abogado me miró directamente con seriedad. «La casa está a su nombre, Ramón. Solo a su nombre. Usted puede decidir donarla en vida a quien quiera. Si teme un ataque o manipulación futura, lo recomendable es donarla a Lucía con usufructo vitalicio para usted. Es decir, la casa pasaría a ser legalmente de mi hija, pero yo conservaría el derecho de vivir en ella hasta el último día de mi vida. Nadie podría echarnos a ninguno. Ninguna firma podría venderla sin mi voluntad. Ningún papel podría sacarme de mi hogar». Lucía me miró como esperando mi respuesta. Yo no tardé. «Hagámoslo». El abogado asintió. Mientras él preparaba los documentos, yo pensé en algo muy simple. Si me hubieran pedido ayuda, si Javier hubiera venido con sinceridad, si Elena hubiera compartido sus miedos, yo habría hecho todo lo posible por ayudar. Pero no buscaron mi apoyo, buscaron mi ausencia. Y eso lo cambia todo. Volvimos al piso de Lucía. Ella preparó una cena sencilla, tortillas, pan y tomate. Comimos casi en silencio. No hacía falta hablar. Cuando terminé, me levanté y fui hacia la ventana. Valladolid se extendía tranquila bajo la noche, las luces pequeñas dispersas como brasas, y pensé en la casa, en mi jardín, en las risas de cuando Lucía era niña, en los inviernos bajo la manta, en las verbenas de verano. Y entendí algo. La casa no era solo ladrillos. Era mi vida. Y yo no iba a entregarla a nadie. No importa cuánto me doliera el camino que se venía ahora. Respiré hondo. Miré a mi hija. Y supe que ya había elegido. Regresé al pueblo 2 días después. No avisé a Elena. No era necesario. Había una diferencia enorme entre actuar desde la rabia y actuar desde la claridad.
y yo por primera vez desde que todo comenzó tenía claridad. Lucía me acompañó, no porque desconfiara de mi fortaleza, sino porque la verdad, cuando se dice, necesita testigos. Y ella ya formaba parte de esa verdad. La carretera parecía más larga de lo habitual, aunque tal vez era solo el peso de lo que se avecinaba. El paisaje familiar, las colinas, los prados húmedos, el olor a mar a lo lejos parecía distinto. Como si yo estuviera regresando a un lugar que se parecía a mi hogar, pero que ya no lo era del todo. Cuando llegamos, el coche de Elena estaba aparcado frente a la casa. Entré sin hacer ruido. Ella estaba en la cocina preparando café. Se giró al oír la puerta. «Ramón no sabía que vendrías hoy. Pensé que te quedarías con Lucía unos días más». Su voz era suave, cotidiana, familiar, y sin embargo ahora yo la conocía desde otro lugar. «Necesitaba volver», respondí. Se secó las manos con el paño de cocina. Sonrió. Esa sonrisa que antes me llenaba de calma ahora me parecía una máscara cuidadosamente colocada. «Me alegro», dijo. Pero el café no olía a hogar. Olía a despedida. Esperamos a Javier. No tuve que llamarlo. Elena lo hizo en cuanto sintió la tensión invisible en el ambiente. Él llegó poco después con su paso confiado, su chaqueta perfectamente planchada, ese aire de quien cree tener el control. Me saludó con una sonrisa que era demasiado amable. «Ramón, qué alegría verte. ¿Todo bien?» No respondí. Lo invité a sentarse en la mesa del comedor. Esa mesa había visto cumpleaños, navidades, risas, conversaciones nocturnas. También estaba a punto de ver otra cosa. Lucía se situó a mi lado. Javier la miró con un gesto incómodo. «No sabía que estabas aquí». «Estoy ahora», respondió ella firme. Elena se sentó enfrente con las manos entrelazadas. Había algo en su mirada que revelaba que intuía lo que venía. No la sorpresa, sino el miedo a ser descubierta. Tomé aire. Sentí mi voz salir clara sin temblor. «He estado escuchando las últimas semanas», dije, «y sé lo que estabais planeando». Javier frunció el ceño fingiendo confusión. «No sé de qué hablas». Lo interrumpí con calma. «No te molestes. Escuché vuestra conversación en tu casa, la de la residencia, la venta de esta casa y los pagos, todos ellos». El silencio cayó como una manta pesada. Elena cerró los ojos. Javier endureció la mandíbula. «Ramón», empezó Elena con voz baja. «No lo entiendes. Nosotros solo...» «Lo entiendo perfectamente», la interrumpí. «Entiendo que decidisteis que yo era prescindible, que mi vida era un trámite, que mi hogar era un bien a repartir». Elena abrió la boca para hablar, pero Lucía fue quien habló primero. «¿Y qué pretendíais decirme a mí? ¿Que era por su bien? ¿Que papá ya no está bien? ¿Que os preocupabais?» Su voz tembló, pero no de miedo. ¡Qué cobardía! Javier intentó mantener su compostura. «Lucía, estás sacando las cosas de contexto». No respondió ella. «Tú y mamá estáis intentando justificar algo que no tiene justificación, y lo sabéis». Se hizo otro silencio, pero este era distinto. No incómodo, sino revelador. Sacamos entonces los documentos, la tasación, los movimientos bancarios, la solicitud de la gestoría. Javier perdió el color del rostro. Elena bajó la mirada. Yo hablé entonces no con rabia, sino con dignidad. «No voy a discutir ni a pedir explicaciones. Ya no las necesito. Solo quiero que entendáis lo siguiente. La casa ya no está disponible para vosotros». Javier levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué significa eso?» «Que la he donado a nuestra hija, con usufructo vitalicio para mí. Así que nadie puede venderla, nadie puede tocarla, nadie puede decidir nada sobre ella excepto Lucía, y yo viviré aquí mientras respire». Mi voz se mantuvo firme. «Y lo estoy haciendo no para proteger ladrillos, sino para proteger mi historia». Javier apretó los dientes. Elena se llevó una mano a la boca como si se hubiese roto por dentro. «Ramón, ¿qué has hecho?». «¿Qué has hecho?»,
susurró ella como si fuera ella la traicionada. La miré y lo que sentí no fue odio. Fue dolor. Solo me he protegido de vosotros, respondí. De las personas que se suponía que debían protegerme a mí. Elena se derrumbó entonces. Lloró. Lloró como no la había visto llorar en años. No era el llanto de quien lamenta el daño cometido. Era el llanto de quien ha perdido algo que daba por seguro. Yo solo tenía miedo, dijo entre lágrimas. Miedo al futuro. Miedo a quedarme sola. Miedo a depender de ti. Miedo a que si enfermabas todo recayera en mí. No supe cómo decirlo. Y Javier lo miró, me dijo que había soluciones. Yo la escuché, cada palabra, cada temblor. Cuando terminó le respondí con suavidad, pero sin retroceder. Podías haber hablado conmigo, podías haber confiado en mí. Hemos compartido toda una vida. Yo habría hecho cualquier cosa por ti, pero elegisteis la mentira. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo golpes en la mesa. Solo la verdad expuesta sin maquillaje. Javier se levantó con brusquedad y salió. No cerró la puerta. No hizo falta. Elena se quedó encogida pequeña, como si la vida se le hubiera deshecho entre las manos. Yo me levanté, no la toqué. No podía. No todavía. Lucía tomó mi brazo para sostenerme. No porque flaqueara, sino porque era un momento que debía ser sostenido por dos almas, no una. Y así la mesa donde tantas veces celebramos la vida fue el lugar donde sin necesidad de alzar la voz recuperé mi nombre. Y comenzó mi libertad. Elena se quedó en la casa sentada en la mesa del comedor después de que Javier se marchara. No dijo nada más durante un buen rato. Solo respiraba con dificultad como si cada inspiración fuera una batalla interna. Yo la observé desde el marco de la puerta. No había victoria en aquel momento. No había triunfo. Solo quedaba el peso de la verdad y sus consecuencias. Lucía se acercó a su madre con cautela, como quien se acerca a una herida abierta. Mamá dijo en voz baja: «Por favor, dime que aún queda algo de lo que éramos». Elena levantó la mirada. Su rostro estaba marcado no solo por las lágrimas, sino por algo más profundo: vergüenza. Yo no sé en qué momento me convertí en esto, dijo sin intentar suavizar su voz. Me vi envejeciendo y me asusté. Sentí que todo empezaba a escaparse de mis manos. La vida, el tiempo, la fuerza. Y Javier tragó saliva. Me hizo creer que había una solución fácil. Algo que evitaría verme sola cuidándote a ti cuando fueras incapaz. Lucía negó despacio. Pero papá no estaba incapaz, respondió. Lo sé, susurró Elena bajando la cabeza. Yo quería decir algo. Parte de mí quería gritar, reclamar, acusar. Pero otra parte, quizá la parte más vieja, más cansada, entendía que el miedo puede llevar a las personas a cometer actos que nunca hubieran imaginado. Me apoyé en la silla frente a ella. Elena, empecé. No voy a fingir que puedo olvidar lo que escuché, ni lo que planeasteis. Eso no se borra. Pero también sé que un matrimonio no se rompe solo por un acto. Se desgasta poco a poco, gota a gota. Ella me miró esta vez sin excusas. «Ramón, ¿tú puedes perdonarme?», preguntó con una desesperación que no buscaba manipular sino entender. Guardé silencio. La palabra perdón no siempre significa volver a como estábamos. A veces significa reconstruir desde otro lugar. No puedo perdonarte aún, dije con honestidad, pero sí puedo escucharte, y puedo intentar comprenderte, y puedo darte el espacio para que repares lo que sí se puede reparar. Elena lloró otra vez, pero esta vez con un llanto distinto. No era llanto de pérdida, sino de rendición, como quien se rinde no ante otro, sino ante la verdad propia. Lucía nos dejó solos en la cocina unos minutos, entendiendo que aquel momento era únicamente nuestro. Los días que siguieron fueron lentos. No hubo grandes conversaciones al principio. Elena se movía por la casa con sigilo.
Se levantaba temprano, preparaba café, cuidaba los detalles, como lo había hecho durante toda la vida. Yo la observaba aún con distancia, pero con menos dureza. Una mañana la encontré en el jardín podando las hortensias. Tenía las manos llenas de tierra y los ojos hinchados de haber llorado. No sabía cuánto había dejado de cuidar este sitio, dijo sin mirarme. Y supe que no hablaba de las flores. No respondí, solo me quedé a su lado y comencé a recoger las ramas que iba cortando. No hacía falta más. A veces volver a cuidar juntos es una forma de empezar de nuevo. Con Javier, en cambio, la historia fue distinta. Intentó llamarnos, intentó justificarse, intentó hacer ver que solo quería proteger a la familia. Lucía lo escuchó una sola vez. La conversación fue corta y definitiva. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo una frase suya firme y tranquila: si quieres formar parte de nuestra familia, tendrás que aprender lo que significa ser familia. Y si no puedes, entonces no hay lugar para ti aquí. Él colgó. No volvió a llamar. A veces la justicia no es castigar, es poner límites. Con el paso de los meses, Elena comenzó a cambiar. No fue algo inmediato ni teatral. Fue algo sencillo y real. Se ofreció como voluntaria en el centro de mayores del pueblo. Ayudaba en las mañanas acompañando a personas que estaban solas. Al principio pensé que era una forma de penitencia, pero después entendí que era una necesidad. Estaba aprendiendo a mirar el miedo a la vejez sin huir de él. Yo por mi parte empecé a caminar más. Salía al puerto, hablaba con Mateo, saludaba a los pescadores. No era un hombre nuevo, pero era un hombre que había recuperado su lugar en su propia historia. Lucía venía más seguido. A veces solo para tomar café en el porche sin decir nada importante. Y eso era suficiente. Poco a poco el silencio dejó de ser una carga y se convirtió en un espacio para respirar. Un día al atardecer, Elena se sentó junto a mí en el banco del jardín. El cielo estaba pintado de naranja y rosa y el aire olía a tierra húmeda después del riego. «Gracias por no echarme», dijo con voz baja. Miré hacia el horizonte. «No quería perderlo todo», respondí. Ella asintió. «Ni yo». Nos quedamos así sin tocarnos, pero tampoco separados. No éramos los mismos de antes. Eso era cierto. Habíamos cambiado y había algo doloroso en ello. Pero seguir era posible. Quizá no una restauración del pasado, pero sí una reconstrucción del presente. Con cuidado, con humildad, con verdad. A veces pienso en aquel día frente a la ventana. Y no siento rabia, siento lección. Una lección dura sí, pero verdadera. Aprendí que la confianza se construye cada día. El amor no se sostiene solo con recuerdos. El miedo destruye cuando no se dice en voz alta. Y la dignidad nunca se negocia. Si alguien que está escuchando esto está pasando por algo parecido, quiero decirle algo: no estás solo. No eres un estorbo. Tu historia, tu vida, tu hogar valen. Tu dignidad importa. Y si algún día sientes que la traición te parte en dos, recuerda que la justicia también puede ser silenciosa. Y la reconstrucción puede empezar con un solo paso tranquilo. Gracias por escuchar mi historia. Si resuena contigo, te invito a compartirla, comentarla o dejar tu reflexión. A veces una palabra honesta puede ser el comienzo de una sanación. Fin.